señora secretaria de Estado. Continuamos con 3 preguntas del señor Comoreras Tarellas sobre criterios de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Preguntas 436, 441 y 442. Senador, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aquí un poco la crítica o las preguntas no dejan bien ni a su partido ni al Partido Socialista tampoco, o sea que ya no me podrá sacar como antes los datos del partido, porque digamos que aquí reparto un poco para ambos. Es una contradicción que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíba expresamente que los jueces no puedan afiliarse a partidos políticos ni sindicatos y que, sin embargo, respecto a los miembros del Tribunal Constitucional no se exija dicha circunstancia, aunque no esté configurado como un órgano jurisdiccional. Para garantizar la imparcialidad que rige los principios de funciones del Tribunal Constitucional, nunca deberían llegar al tribunal personas que han desempeñado, a nuestro entender, cargos políticos, pues supone una quiebra de dicho principio. Debería modificarse la ley en ese sentido. Para nosotros no es admisible que un miembro del Tribunal Constitucional, como don Andrés Ollero, haya sido diputado del Partido Popular durante 17 años. O el caso de don Alfredo Montoya Melgar, el magistrado más anciano de los elegidos para el Tribunal Constitucional, de 80 años, quien se jubilará en su cargo bordeando prácticamente los 90. Un catedrático vinculado con Aznar, el FAES, miembro del Consejo Económico y Social a propuesta también del Gobierno de Aznar y colaborador, en fin, de todos los gobiernos del Partido Popular, hasta el punto de ser, dicen, el ideólogo de la reforma laboral del primer Gobierno de Rajoy. ¿No cree que deberíamos establecer un régimen de incompatibilidades semejante al de la Judicatura? En el 2007 se cambió la ley del Tribunal Constitucional respetando el texto de la Constitución para dar entrada al sistema de designación autonómica de candidatos, que luego el Senado, como Cámara de Representación Territorial, que en teoría lo elige. La idea era que entraran en el Tribunal Constitucional diversas sensibilidades autonómicas, un sistema que a nosotros nos parece bien. El problema no está en la norma, pero al final, y lo acabamos de ver en esta legislatura, todas las autonomías que el PSOE y el PP controlan proponen a los mismos candidatos, lo que para nosotros supone un fraude evidente de lo que es el espíritu de la ley. Mire, yo sentí entre vergüenza y lástima viendo las comparecencias de todos los excelentes profesionales que desfilaron aquí en el Senado, con las molestias que se tomaron para venir, cuando todos sabíamos que en sus comparecencias no servían para nada, porque ya existía con anterioridad un acuerdo entre el PP y el PSOE por el que los candidatos ya venían prefijados. De hecho, estaba en la prensa antes de que se iniciaran las comparecencias aquí en esta misma sala, precisamente. Una cosa es la norma y otra cosa es el uso de la norma, y otra cosa es el abuso de que de esta norma han hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista para pastelear 4 magistrados del Tribunal Constitucional que no se han elegido por criterios de independencia ni de mérito y capacidad, por muchos méritos y capacidades que no discuto que tenían los elegidos. El problema es que el criterio para la elección no fue ni el mérito ni la capacidad ni la independencia de los candidatos. El criterio fue un reparto de 2 para ti y 2 para mí, y así convertimos al Tribunal Constitucional en la tercera cámara de nuestra democracia. Lo politizamos, lo convertimos en una cámara partidista y le quitamos toda legitimidad social. Y que el Tribunal Constitucional se convierta en la tercera cámara de nuestro sistema político significa, entendemos, un deterioro para la democracia. La perversión del sistema de nombramientos en el Tribunal Constitucional se hace visible con solo comparar el elenco de quienes integran su pleno hoy y quienes lo hacían en 1981, por ejemplo, cuando empezó a funcionar. Todos ellos, más allá de sus inclinaciones ideológicas, eminentes juristas: Jerónimo Arozamena, Ángela Torres, Rubio Llorente, Díez Picazo, Tomás y Valiente, Gloria Begué, Díez de Velasco, en fin, a qué seguir, no hay color. Dicho sea con los debidos respetos. Es lo que pasa cuando se mira más la afinidad ideológica y la lealtad política fuera de otras consideraciones. Por otra parte, la reforma operada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 6/2007 de 24 de mayo, que regula la parte procedimental del recurso de amparo, lo ha convertido en un órgano de representación política, entendemos. Se introdujo la especial relevancia constitucional del recurso y hay que justificarlo previamente, y no existen criterios interpretativos al respecto, y los que se recogen en algunas sentencias son muy vagos e imprecisos.
debemos preguntarnos acerca del incremento de la utilización por parte de los justiciables de los recursos que se abren en los tribunales europeos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que bien puede interpretarse como una forma de mostrar mayor confianza en ellos que en el propio Tribunal Constitucional español para la defensa de sus derechos. Pero es que además el Tribunal Constitucional ha sido arrojado a la arena política por una ley orgánica de octubre de 2015, esa ley orgánica que daña las propias raíces de la razón de ser de aquel Tribunal Constitucional, que daña literalmente su prestigio, que daña literalmente su crédito ante la opinión pública y que incluso llega a dañar la necesaria separación de poderes, a nuestro entender. Agradeceré conocer la opinión del Gobierno sobre las preguntas planteadas. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Tiene la palabra, señora secretaria de Estado de Justicia. Pues de nuevo no tengo sino reiterarle mi entusiasmo porque hayan cambiado ustedes de idea, porque sostenían que estas personas, entre las que se encuentran los magistrados del Tribunal Constitucional, sostenían ustedes en esa propuesta que le lanzaban al Grupo Socialista, que estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar. La elección deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio, que imagino que serían el que ustedes instaurarían en nuestro país. Enorme alegría por ese cambio de criterio. Voy a contestarle las preguntas que me ha formulado de forma conjunta y parto de un punto esencial. El Tribunal Constitucional es un órgano clave en el funcionamiento de nuestro sistema democrático como garante último tanto de los derechos fundamentales y libertades públicas, de su disfrute, como de la supremacía de la propia Constitución. Y entendemos que así debe seguir siendo. El papel jugado por el Tribunal Constitucional en la configuración de nuestro Estado social y democrático de derechos, por tanto, fundamental, y el Gobierno considera que así debe seguir siendo. Es importante, en consecuencia, que el Tribunal Constitucional continúe en su labor de clarificación del sistema de distribución competencial en el Estado autonómico, en salvaguardar nuestro sistema de derechos fundamentales y libertades públicas de forma coherente con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en ejercer un control eficaz de constitucionalidad de las leyes, resolviendo las cuestiones planteadas en materia de legalidad y constitucionalidad. La designación de los miembros del Tribunal Constitucional responde a un esquema legal que el propio sistema prevé como pluralidad. Como plural, la pluralidad es buena, es conveniente y es capaz de dar cobertura, usted lo ha citado, a distintas sensibilidades jurídicas existentes en nuestra sociedad. Esas sensibilidades se tuvieron en cuenta en el momento de promulgar la ley orgánica en el año 79, el Tribunal Constitucional, y siguen perfectamente presentes y vigentes hoy en día. Y así el Gobierno considera que debe seguir siendo, pues el Tribunal Constitucional no es sino la clave de bóveda que da sentido, nitidez y coherencia a nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional con mayorías cualificadas, yo creo que este elemento es muy importante, garantiza una representación plural del conjunto de los ciudadanos, lo que, unido a que el nombramiento de sus integrantes se produce por un periodo de 9 años, fíjese lo importante que es este elemento, puesto que hace que no coincidan con las legislaturas en curso y con el partido de gobierno en curso, garantiza la plena independencia de sus miembros. Además, señoría, me gustaría destacar el alto perfil profesional. Yo creo que ni usted mismo se ha atrevido a negarlo, sea quien sean los componentes en este momento del tribunal, como magistrado, de los miembros de dicho tribunal, y que deriva precisamente de ese carácter altamente cualificado del órgano. Los miembros del Tribunal Constitucional no son miembros de partidos políticos, como ustedes entreven en su pregunta, sino que son y deben ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Si esto no supone hacer un filtro de calidad, de profesionalidad y de máxima excelencia en el ejercicio de la labor jurisdiccional que tienen que desempeñar, dígame qué otro. Asimismo, nuestro modelo constitucional garantiza que estos magistrados sean independientes e inamovibles en el ejercicio de sus funciones y por ello la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
regula las incompatibilidades del cargo de magistrado con cualquier cargo político, administrativo, del Estado, de comunidades autónomas, de provincias o entidades locales, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal, con empleos de toda clase en el desempeño de las funciones, esto es importante, directivas en partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, y con toda clase de empleos al servicio de los mismos, y con el desempeño igualmente de actividades profesionales y mercantiles. Yo creo que todo lo que le acabo de indicar le da cumplida respuesta a todas esas reservas, temores, prevenciones que usted manifiesta sobre el sistema de elección y sobre el perfil profesional de quienes forman parte del Tribunal Constitucional como magistrados designados mediante los órganos que establece nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Senador Comorera. Muchas gracias, señor presidente. Con que a cada pregunta que le hago me echan cara lo mismo, y no solo aquí, sino el propio señor Catalá también, alguna pregunta que he formulado también siempre me echan en cara lo mismo, pues ya le digo que aquello fue un error de redacción en el que no participamos ninguno de los juristas que formamos el grupo parlamentario y que rápidamente fue rectificado, y ya le digo yo que ni antes ni ahora comparto en absoluto lo que se decía en aquel escrito, por si le queda alguna duda. Y ya, para que no me lo vuelva a recordar en cada intervención que tenga haciendo preguntas. Usted me dice que no tiene ningún perfil político los miembros del Tribunal Constitucional. A ver, yo o estoy muy equivocado en los datos, o aquí consta que el señor don Andrés Ollero fue diputado del Partido Popular durante 17 años. O yo voy muy equivocado, el anterior presidente del Tribunal Constitucional también había sido miembro del Partido Popular. Mire, yo me tengo que fiar de lo que usted me explica y de su intención, pero es que yo me remito a los hechos, y precisamente hace poco tiempo vimos otro hecho que a nosotros nos da la sensación de que ustedes intentan colonizar todas las instancias judiciales, como vimos con la trampa que intentaron hacer para meter precisamente al anterior presidente del Tribunal Constitucional, don Francisco Pérez de los Cobos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lugar de María Emilia Casas, hasta el punto que el Tribunal Supremo ha anulado ese acuerdo del Consejo de Ministros. El nombramiento del octogenario señor Alfredo Montoya Melgar escandalizó porque mientras presentaba su candidatura, en paralelo ustedes maniobraban para alterar los requisitos de edad precisamente para acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el puesto del señor López Guerra, incrementándolo hasta los 66 años para que no pudiera optar por el puesto María Emilia Casas, primera y única mujer presidente del Tribunal Constitucional, y sí el señor López Cobos. Mire, hay que conseguir que el Tribunal Constitucional sea un órgano independiente, un juez de leyes, un garante del Estado de Derecho, no un instrumento de ataque político, un reflejo desdibujado de la aritmética política de cada momento. Le vuelvo a decir lo mismo, estaremos muy pendientes del grupo de trabajo del Congreso. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias. Un par de cuestiones. Senador, la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no establecen, insisto, para los magistrados del Tribunal Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, sino que lo que se les impide es ocupar dentro de dichos partidos u organizaciones cargos de carácter directivo o cualquier otro empleo dentro de los mismos. El Tribunal Constitucional es una institución del Estado que, al igual que sus magistrados, no forma parte del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional no son necesariamente jueces ni magistrados, sino que son juristas que tienen diversas procedencias, pueden tener diversas procedencias, han hecho su vida profesional en distintos ámbitos, en diversos ámbitos jurídicos, académicos, universitarios, profesionales, y en cierto momento son llamados
por un periodo de 9 años a ejercer esta máxima función dentro del Tribunal Constitucional. Son ciudadanos que tienen vida propia, con sensibilidades políticas e ideológicas propias, legítimas y con trayectorias profesionales pues muy robustas. ¿Qué deben hacer todas estas personas? Esperar toda la vida, sin militar en un partido político, si es que así lo desean en algún momento, por si un día pudieran formar parte del propio Tribunal Constitucional. De verdad que su prevención carece de lógica y de sentido, y la incompatibilidad necesaria es la que precisamente se establece en los términos que se establecen en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Citaba usted en su primera intervención algo que no quiero pasar por alto, y era la última reforma operada en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, atribuyendo nuevas competencias en materia de ejecución al Tribunal Constitucional. Debo recordarle que esa modificación ha sido avalada por la Comisión para la Democracia a través del Derecho, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa para asuntos constitucionales, que ha destacado los siguientes aspectos. En primer lugar, destaca la importancia que tiene que todos los individuos e instituciones, y en consecuencia todos los poderes públicos, cumplan de manera efectiva las sentencias y decisiones del Tribunal Constitucional, al señalar que cuando una autoridad pública se niega a ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional, viola la Constitución, incluyendo los principios de imperio de la ley, separación de poderes y el de cooperación leal entre instituciones públicas estatales y las medidas que impulsen la ejecución legítima. Por eso, en este sentido, yo creo que bien puede quedarse tranquilo. Un par de asuntos muy brevemente. Cuando el Consejo de Ministros adoptó los requisitos, las pautas que el propio Consejo de Europa aconseja que los Estados establezcan para el nombramiento de los miembros de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo único que perseguía era que quien fuera nombrado juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuviese una cierta estabilidad en el sentido de que pudiese culminar su mandato. Bien, el Tribunal Supremo ha establecido que no es procedente este requisito. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues modificar el acuerdo, la convocatoria, y actuar con total y absoluta normalidad, suprimiendo el requisito de edad. Por mucho que se tenga conocimiento que va a ser el propio Consejo de Europa el que lo establezca mediante un protocolo donde se regularán las condiciones de edad de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por último, le tengo que comentar lo siguiente. Usted ha nombrado en algún momento una palabra que es un poco fea, y más en una comisión como esta, es la palabra pasteleo, porque implica que, bueno, pues que los poderes públicos no son responsables, no obedecen a la sentencia del Tribunal Constitucional y, digamos, que andan por libre. Y esto es peligroso para cualquier democracia seria. Y esta actitud no la va a encontrar usted en el Gobierno del Partido Popular. Mire, el Tribunal Constitucional hace escasamente 2 semanas ha dictado una sentencia comentadísima, usted no sé si la ha mencionado algún otro senador por los medios de comunicación, en relación con el Real Decreto Ley 12/2012, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, unas medidas que se tomaron en un momento que ya se nos han olvidado esos momentos, pero fueron momentos dramáticos donde España estaba al borde del abismo. Esa situación ha quedado bien lejos, afortunadamente, gracias al trabajo, entre otras cooperaciones muy importantes, por supuesto, de los ciudadanos españoles, del Gobierno del Partido Popular. Pues bien, el Gobierno no solo acata y respeta la resolución del Tribunal Constitucional en relación con la regularización fiscal derivada del Real Decreto Ley, sino que además, y como no podía ser de otro modo, se somete a lo que el Tribunal Constitucional determina en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente atribuidas. Es decir, aquí de pasteleo nada. Dicta una sentencia del Tribunal Constitucional y la cumplimos. Mire, ahora mismo en el Ministerio de Justicia estamos también abordando los trabajos correspondientes para adaptar la normativa en materia de tasas judiciales a un pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional que se produjo el pasado mes de julio, en 2016, y lo hacemos con total normalidad. Es que ese es nuestro deber, someternos a los dictámenes y sentencias del Tribunal Constitucional. Voy a acabar esta intervención en relación con sus preguntas con una cita, unas palabras de Francisco Tomás y Valiente, cuando señaló que el Tribunal Constitucional no debe obsesionarse nunca por el eco de sus resoluciones, ni ha de buscar el aplauso, ni ha de huir de la censura, porque una sociedad democrática, dotada de las libertades que el propio tribunal ampara, siempre habrá en cada caso, ante cada sentencia no rutinaria, aplausos y censura.
el Gobierno ejerce su responsabilidad constitucional y acata la sentencia del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra manera. O sea, nada más que recurrir a la realidad, a la tozuda realidad, para desmentir tantas afirmaciones como usted ha hecho en su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Pregunta